magnético. Aquí tenemos los voltajes inducidos en el estator-rotor, y en el rotor tenemos nuevamente una reactancia que representa el flujo de dispersión en las barras del rotor, una resistencia que representa las pérdidas R por I cuadrado en la jaula de ardilla, y la rama de excitación que representa las pérdidas magnéticas y del núcleo debido a los ciclos o a las curvas de histéresis. Entonces, fíjense que los motores, ellos han pasado una evolución en los últimos años, han pasado de ser un equipo que únicamente convertía energía eléctrica en energía mecánica, a ser equipos que tienen ahora una eficiencia asociada a ellos. Entonces, la potencia del motor eléctrico, la que él me puede transformar en potencia mecánica, es la relación de la potencia de entrada menos las pérdidas. Básicamente esto aquí. Yo tengo una potencia eléctrica que entra al motor, tenemos todo el proceso de conversión por medio de campos magnéticos, y a partir de eso tenemos una potencia de salida. En este proceso de conversión existen diferentes tipos de pérdidas que están asociadas a cada uno de los elementos. Entonces, esta es una descripción de las pérdidas que tenemos en los motores. Pérdidas en el estator, R por I cuadrado. Pérdidas en el rotor, también son pérdidas de R por I cuadrado. Pérdidas en el núcleo, que se le llaman pérdidas magnéticas. Pérdidas de fricción y rozamiento, son las pérdidas que tenemos en los rodamientos de los motores. Y las pérdidas dispersas, que están más asociadas al proyecto o al diseño del motor. Algo interesante sobre esto es que dentro del motor existen, o estas pérdidas que mirábamos pueden ser clasificadas en dos tipos: pérdidas fijas y pérdidas variables. Las pérdidas fijas dependen únicamente del voltaje y de la frecuencia. Siempre que yo tenga el motor encendido, yo voy a tener esas pérdidas en el motor, independientemente del porcentaje de carga que yo tenga en el motor. ¿Cuál es la carga que yo tengo en el motor? Pues la carga que yo tengo es aquella que está acoplada al eje por medio de poleas, por medio de una banda transportadora, etcétera. Entonces, las pérdidas en el núcleo son pérdidas fijas. Estas solo dependen del voltaje. Si el voltaje se permanece constante, estas pérdidas también permanecen constantes. Y tenemos las pérdidas de fricción y rozamiento, que son aquí en la ventiladora, que ellas dependen únicamente de la velocidad. Y a pesar de que la velocidad varía con la carga, esta variación, comparando la velocidad de 1700 y tantos RPM, varía 20 RPM o 40, dependiendo de la carga, entonces se vuelve insignificante. Se asumen constantes porque en realidad varían muy poco, pero sí varían. Y tenemos las pérdidas variables. Las pérdidas variables son aquellas que varían con la carga. Entonces, en el motor, si yo le aumento la carga en el eje, si por ejemplo el motor me mueve una banda transportadora con botellas de agua, de refresco, de cerveza, etcétera, y yo le pongo más botellas, él va a consumir más corriente. Entonces esta corriente me va a producir mayores pérdidas en el estator y en el rotor. Unos investigadores en Portugal realizaron una discriminación de las pérdidas de acuerdo con la potencia del motor, y encontraron que este gráfico en el eje X muestra la potencia en kilowatts de los motores eléctricos, y en el eje Y muestra el porcentaje. Es como un gráfico acumulado. ¿Y qué representa o qué muestra esto? Para un motor de un HP, o sea 0.75 kilowatts, las pérdidas de R por I cuadrado en el estator y en el rotor representan casi el 80% de las pérdidas totales del motor. Las pérdidas dispersas un 2%, las pérdidas en el núcleo un 16%, y las pérdidas de fricción y rozamiento otro 2%. Entonces fíjense que esta discriminación de las pérdidas varía de acuerdo con la potencia. Para un ejemplo, para un motor de 160 kilowatts, estas que antes representaban el 80%, ahora representan aproximadamente el 60%. Las pérdidas entonces varían con la carga y también varían con la potencia del motor. Si quisiéramos, y esto hasta de un punto de vista económico, si una empresa quisiera economizar en energía, necesitaría reducir el consumo de energía en sus motores eléctricos. Entonces, fíjense que los fabricantes y los investigadores en los últimos 25 años han trabajado en mejoras sobre los motores eléctricos. Y cada fabricante ha presentado nuevas tecnologías y nuevos motores más eficientes, lo que ha obligado a organismos como la NEMA o la IEC 6003430 de 2014, es la última versión, a medio que armonizar las clases de eficiencia. O sea, decir,
A partir de esta eficiencia va a serie 1, a partir de esta eficiencia va a serie 2, a partir de esta eficiencia va a serie 3 y a partir de esta eficiencia va a serie 4. Recordemos que la eficiencia era la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Entonces, el motor IE2 también se le llamó un motor de alta eficiencia por la NEMA. IE significa International Efficiency. Entonces el motor IE2 es más eficiente que el motor IE1, el motor IE3, que es el motor de eficiencia premium, es más eficiente que el motor IE2, y el motor IE4, que es eficiencia super premium, es un motor más eficiente que los motores IE3. Entonces actualmente el motor más eficiente definido por esta norma es el IE4. Sin embargo, fabricantes ya dicen que producen o que tienen el motor IE5, el motor IE6. Yo asistí a una conferencia de un fabricante, representante mexicano, y decía que ellos ya tenían la clase IE7. Yo les dije, ¿cómo tienen la IE7 si no ha salido todavía ni la IE5? Es un truco de marketing. Ellos van extrapolando las eficiencias y a partir de esto, pues dicen esto. Pero las clases de eficiencia definidas son, hasta el momento, la clase IE4. Entonces, un motor más eficiente, para que sea más eficiente, significa que tuvo ciertas mejoras constructivas en sus materiales o en sus características. En ese sentido, se esperaría que los motores más eficientes sean más caros, y en realidad lo son. Hay como una referencia. Si este vale el 100%, este vale 120. Si este vale el 100%, este vale el 120. Y si este vale el 100%, este vale el 120. O sea, de una eficiencia a la otra, hay un aumento de aproximadamente 20%, ¿sí? Cuando uno va a comprar un motor eléctrico a un distribuidor, normalmente, si no tiene este conocimiento, el distribuidor le da el motor, pero uno no sabe qué motor está comprando, si es el más o menos eficiente. Entonces, es aquí donde viene lo interesante. Los costos iniciales dentro de los motores han incrementado producto de estas nuevas tecnologías. Entonces, el motor IE4 ya es un motor mucho más eficiente, y fíjense que en este motor, para que alcanzara estas eficiencias, los fabricantes comenzaron a introducir nuevas tecnologías. Aquí estamos enfocándonos más en motores eléctricos para la industria, pero es interesante porque fíjense que la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos que tienen dentro de sí motores eléctricos, han venido a potencializar las tecnologías para las industrias. Un ejemplo son estos motores de imanes permanentes. Déjenme ampliar por aquí. Opa. Está la lupita. Aquí. Entonces, este es un ejemplo de un motor de imanes permanentes. Y en este caso, este es un imán. Miren, normalmente los imanes son de neodimio, hierro y boro, una aleación. Y aquí están los imanes colocados en la superficie del motor o del rotor del motor. Se le llama Surface Permanent Magnet Motor. Y aquí tenemos un rotor que tiene sus agujeros. Y en este caso se han puesto los imanes dentro. Eso es Internal Permanent Magnet Motor. Aquí nosotros hicimos una pequeña simulación con un motor real. Tomamos las dimensiones de un motor real del fabricante y simulamos. Este es el estator, en la naranja son las bobinas del estator, el rotor, en azul son las barras del rotor y en morado son los imanes permanentes. Los otros, este es el eje del motor. Y simulamos los campos magnéticos generados por el estator, solo por el estator. Después generamos los campos magnéticos generados solo por el rotor, en este caso por los imanes que están dentro del rotor, y después la interacción entre los campos magnéticos combinados. Y fíjense que como los imanes, una analogía, cuando usted compra o viaja y trae un imancito y lo pega a la refrigeradora, ¿qué es aquello que hace que el imán quede pegado? Entonces, dentro de eso, usted sabe que tiene un campo magnético que utiliza la estructura metálica de la refrigeradora para cerrar un camino, y esto hace que quede pegado. Entonces, los imanes permanentes generan su propio campo magnético, y este campo magnético contribuye para reducir la corriente en estos motores eléctricos y por consiguiente los vuelve mucho más eficientes. Hablando sobre estas clases de eficiencia, fíjense que la IEA, la International Energy Agency, es una empresa que realiza unos informes. Si no los han leído, yo les recomiendo que busquen. Es bastante multidisciplinar, hay de todo. Y creó este informe en 2017. Hablábamos de las clases de eficiencia.
IE1, IE2, IE3. Pero aquí aparece un IE0. El IE0 es la clase de eficiencia no regulamentada o no reglamentada. Esta clase de eficiencia en estos motores son tan antiguos, y ustedes si van a alguna industria en algún momento y ven una placa de un motor antiguo y buscan ahí la eficiencia, no la van a encontrar, porque en esa época en el que fue construido no importaba la eficiencia, lo que se buscaba era que él simplemente girara. Le doy energía eléctrica y él me da energía mecánica. Y existen muchos motores instalados, tanto que para el año 2000 estos motores que no son eficientes y los motores IE1, que es el motor estándar, tampoco es un motor eficiente, representaban el 90% del consumo eléctrico global. Luego, con estas nuevas tecnologías, los motores de alta eficiencia, el motor de eficiencia premium, se han reducido, pero todavía más del 60% del consumo eléctrico global es por motores no eficientes. ¿Y qué país será que consume más por motores? Adivinen ustedes, China. China es un país o el país más industrializado del mundo, entonces el 43% del consumo de los motores eléctricos se da en China, ahí consumen más. Otros, Norteamérica, Asia y el Pacífico, Europa y Sudamérica, entonces acá tenemos el 4%. ¿Cuánto representará Centroamérica? Debe ser menos del 1%, ¿verdad? Centroamérica no es una región tan industrializada como tal. Entonces, aquí vienen las oportunidades de eficiencia energética que nosotros podemos tener con la sustitución de motores eléctricos no eficientes en las industrias. Pero ¿cómo hacemos que una persona que no sabe vaya y compre un motor más eficiente? Entonces, usted va al distribuidor y él le va a dar el motor que tiene. Entonces, muchos países comenzaron a adoptar Minimum Energy Performance Standards, que son requisitos mínimos de eficiencia. ¿Qué son los MEPS? Se le llama MEPS también. Los MEPS, muchachos, ellos medio que prohíben que se vaya a vender un motor que no es eficiente, pero no solo que se vaya a vender, tampoco que se fabrique, tampoco que se comercialice y que tampoco se importe. Entonces, estos están asociados a una reglamentación en cada país y prohíbe la fabricación, importación y comercialización de motores eléctricos no eficientes. Este es un panorama mundial de los MEPS en el mundo. Cambió ahorita a inicios de este año Estados Unidos, que pasó con la clase IE4 para una determinada potencia. Miren cómo está el escenario. Tenemos pues, con SLATES a nivel latinoamericano, ¿verdad? Brasil está con la clase IE3, Colombia IE3, Perú está con IE1, Bolivia está en desarrollo, en Chile aparece IE2, es Ecuador, está en IE2 también, y Centroamérica no tiene MEPS. Tenemos el IE1 que no es ni siquiera un MEPS, porque el IE1 es un motor que no es eficiente. Entonces estamos un poco atrasados y nuevos países cada vez se van acoplando más a estos reglamentos. El más reciente que se unió fue Sudáfrica en enero de 2024. Antes Europa pasó para la clase IE4, esto fue en julio de 2023. Esta es la clase más alta definida, entonces Europa está más adelantado que la mayoría de los países. En Honduras, mi tesis doctoral fue asociado a este tema, entonces propusimos y colaboramos con la Secretaría de Energía de Honduras para implementar también requisitos mínimos de eficiencia. Entonces se convocó un comité de especialistas de la industria, fabricantes, distribuidores o representantes de fabricantes, ¿verdad? Los colegios de ingenieros y las instituciones universitarias para definir la mejor clase de eficiencia. Y hemos definido la clase IE3 para Honduras. Entonces Honduras en Centroamérica va a ser el primer país que va a tener requisitos mínimos de eficiencia con la clase IE3 como la clase mínima definida. Y esto se va a traducir en eficiencias energéticas, por lo menos a nivel industrial. Esperamos que esta reglamentación pase para hacer válida a partir del próximo año. Yo estoy hablando con Rita Werle, que es una gestora a nivel mundial que gestiona todo esto. Y le estuve comentando que Honduras ya entró en los MEPS con la clase IE3. Va a haber mañana una conferencia sobre estos requisitos mínimos de eficiencia. Entonces, Honduras va a tener MEPS en 2025 con la clase IE3 definida y vamos a abordar, obviamente, todos los motores desde 0.746 hasta 373 kilowatts. No sé por qué no me oigo.
Entonces, vamos a mostrar algunos resultados para comparar el estado actual de la literatura asociada a los motores eléctricos y también, si es cierto que estas nuevas eficiencias son más eficientes, qué beneficios nos traen. Entonces, realizamos, son algunos resultados de mi tesis doctoral, alguna revisión de literatura, no sé por qué no me está permitiendo ya. Aquí está. Algunos resultados de la literatura. Entonces, antes de hacer cualquier investigación, uno tiene que ver cómo está el estado del arte, el estudio de anterioridad que le dice. Nosotros hicimos una revisión de literatura bibliométrica y sistemática. Utilizamos plataformas como la Scopus, Web of Science y otras, Lens, creo que sé también. Definimos ciertas palabras claves asociadas a motores eléctricos. Y a partir de esto hicimos una búsqueda. Filtramos, agrupamos y seleccionamos algunos artículos. Y también utilizamos dentro de la metodología Prisma, que es una de las más utilizadas a nivel mundial para revisiones de literatura, el método de la bola de nieve, el Snowball Technique. Cuando usted ve un artículo interesante, encuentra y busca en el artículo y dice, hey, este artículo está interesante y me citó este que es interesante, y se va a las referencias y encuentra que hay otra referencia a otro artículo interesante. A eso se le llama bola de nieve. Hicimos una búsqueda en la literatura para saber cómo estaba el estado del arte asociado a estos temas. Entonces, a nivel mundial, estas son las investigaciones que tenemos asociadas a motores eléctricos. El país que más produce es China. Aquí estamos hablando ya de publicaciones científicas. China con 280, Estados Unidos con 260. En Europa también tenemos unos colores más fuertes. India. Y si ustedes se fijan, esto está correlacionado con la cantidad de las personas. Decía un profesor en Brasil, Jonathan, ¿por qué será que China publica tanto? Por cada Jonathan aquí en Brasil, ellos tienen 10 Jonathan allá en China trabajando. Y es cierto, ¿verdad? También el financiamiento a la investigación que se hace en esos países es mucho más fuerte. Por otro lado, aquí muestra la evolución de las publicaciones a lo largo del año. Entonces, si se fijan, los motores eléctricos han sido estudiados desde tiempos muy antiguos. Es un tema, a nivel de literatura dicen gastado, es un tema que ya está gastado, no es tan reciente. Si un tema fuese reciente, tendría una curvita como así, mire. Pero este ya es un tema un poco antiguo, ¿verdad? Los motores eléctricos ahora mismo no están entrando en otra fase de investigación, ya se las voy a mostrar. Hicimos a partir de las palabras claves, cuando ustedes abren un artículo científico, ustedes, o cuando hacen un pequeño artículo científico, les dicen título, resumen y después las keywords. ¿Para qué servirán todas esas keywords? Pues es posible hacer análisis bibliométricas, extraer todas estas variables y poder correlacionarlas. Entonces aquí hicimos un pequeño análisis de palabras claves de los motores eléctricos y miramos que cuando yo coloqué motores eléctricos en mi revisión, los motores eléctricos están abordando estudios como los motores síncronos de imanes permanentes, como la parte de la detección de fallas, Induction Motor Fault Diagnosis, el Energy Efficiency, que continúa siendo una prioridad mundial, y el Power Quality, que es la calidad de la energía. Entonces, esto me permite así como identificar los trends o las tendencias asociadas a motores eléctricos. Y obviamente están los motores de imanes permanentes que están siendo utilizados en los vehículos eléctricos, la eficiencia energética y la calidad de la energía que continuarán siendo prioridad, y el diagnóstico. Es tan importante el diagnóstico que esto está sufriendo una pequeña evolución. Miren el incremento en la investigación asociado al diagnóstico de los motores eléctricos. Entonces muestra una creciente relevancia o interés a partir de las publicaciones realizadas. ¿Qué analizamos en este estudio? Pues nosotros evaluamos 4 o 3 disturbios: desequilibrio de voltaje, que es el desbalance de voltaje, variación de voltaje, variación en las magnitudes, aquí está en portugués, disculpen, armónicos de tensión, y estamos proponiendo un indicador del estado de salud, un Electric Motor Degradation Index, un indicador de la degradación de los motores eléctricos. Utilizamos esta banca de pruebas por aquí, que lo que me muestra es una fuente programable. Aquí yo podía inyectar armónico, desbalance, variación de voltaje. Todos los parámetros de entrada del motor los medí con un analizador de calidad de la energía. La carga la simulamos con un freno de Foucault. Y aquí teníamos un potenciómetro que me ajustaba. Analizamos 3 motores de la misma potencia, la misma altura, las mismas características, pero uno era un motor IE2, otro era un motor IE3 y el otro era un motor IE4. Un motor, en este caso el IE4, tenía imanes permanentes. Y estas son las características de cada uno de ellos. Entonces también tomamos imágenes termográficas para visualizar el impacto que tiene
para visualizar el impacto que tiene estos disturbios en la temperatura de los motores. Entonces, aquí hay un gráfico, voy a comenzar a ampliarlo. Este es el gráfico de corriente. A ver si me deja. Este es el gráfico de las corrientes para los motores IE2, IE3 y IE4. Y si se fijan, el motor IE4, entre más alto el número, 2, 3, 4, es más eficiente. Entonces, el motor IE4 presenta menores corrientes, una corriente de 2.35, el IE3 de 2.47 y el IE2 de 2.72. Es importante decir que aquí estaban conectadas con la misma carga, tenían la misma carga conectada, pero los tres consumían diferentes corrientes, y entre más alta la clase de eficiencia, menor corriente consumía. ¿Por qué será que este motor que tiene imanes permanentes consume menos? Fíjense que la corriente, si nosotros nos recordamos del circuito equivalente del motor, ella es la suma de dos componentes. Yo aquí tenía una rama de excitación y yo aquí tenía otra rama donde estaba conectada la carga de mi motor. Entonces, la corriente del motor, la del estator, es la suma de la corriente debida a la rama de excitación. Esta rama es necesaria de crear los campos magnéticos del motor, y la corriente debida a la carga. Entonces, cuando yo tengo imanes permanentes, decíamos que el imán permanente genera su propio campo magnético. Entonces, este campo magnético propio me reduce esta corriente de magnetización, esta que tengo aquí, y si yo reduzco esta, como es una ley de corriente de Kirchhoff, la corriente total también se ve reducida, lo que hace que mi corriente total también sea disminuida. Interesante es que esta corriente de magnetización, que es la necesaria para crear los campos magnéticos en el motor, representa casi el 40% de la corriente total de los motores. ¿Qué significa esto? Si usted enciende el motor y no tiene ninguna carga conectada, él le va a consumir el 40% de la corriente de la placa. O sea, un motor que no está operando, que esté encendido, pero que no tiene carga, ya le está consumiendo la mitad de lo que dice en la placa, de una forma así, más brusca, ¿verdad? Y esto es debido a esta corriente de magnetización. Ustedes dirán, ¿y para qué quiere tanta corriente un motor? Esto es debido a que el motor tiene un espacio o un entrehierro, un espacio del aire. Cuando usted realiza un análisis magnética del motor, la intensidad del campo magnético, la intensidad es una medida del esfuerzo que hace la corriente para crear un campo magnético, es mucho mayor en el entrehierro comparado con todo el resto del núcleo. Entonces, esta corriente que el motor demanda para la rama de excitación es debido al entrehierro, ¿sí? Y aquí tenemos unas curvas de carga de dos motores. Un motor IE3, este motor es un motor de inducción jaula de ardilla normal, y aquí tenemos el incremento de la corriente de 0% de carga hasta el 125. Y aquí yo tengo un motor de imanes permanente también desde el 0 hasta el 125% de carga. Miren cómo cambia la curva cuando yo tengo un motor de imanes y cuando el motor no tiene imanes. Primera característica de los motores eléctricos, una de ellas es que es no lineal. Yo no tengo aquí una pendiente perfecta. Entonces, si la placa dice 5 amperios, si yo mido 2.5, es totalmente incorrecto decir que el motor está al 50% de carga, justamente por esta característica no lineal, ¿sí? Y en el motor de imanes permanentes, ustedes se fijan, más bien en este punto, cuando comienza a aumentar la carga, la corriente empieza a disminuir. Y esto es debido al efecto, a la interacción de los campos magnéticos de los imanes con los campos magnéticos del estator. Hace que cuando la carga aumente en pequeños porcentajes de carga, la corriente tiende a disminuir. Algo muy, muy curioso. Los imanes dentro de los motores me generan una distorsión armónica. Los imanes permanentes me generan una distorsión armónica. Podemos ver aquí el gráfico de voltaje y voltaje para el motor que no tiene imanes y para el motor que sí lo tiene, y los gráficos de corriente para el motor que no tiene imanes y el que sí los tiene. Pueden notar aquí una forma de onda más distorsionada, ¿verdad? Esos son armónicos. El contenido armónico que se puede medir a partir del Total Harmonic Distortion of Current, que es una relación entre la suma de las componentes armónicas sobre la componente fundamental, me mostraba en este caso que este motor de imanes permanentes tiene una distorsión armónica de casi 4 veces la de los otros motores, producto justamente de esos imanes permanentes. Entonces el imán me reduce el consumo de energía, pero me empeora la calidad de la energía. Es como una balanza entre calidad y eficiencia energética.
Aquí tenemos una comparación entre el factor de potencia, la potencia total y la temperatura. Vamos a hacer un foco aquí en la temperatura. Los motores eléctricos decíamos que tenían una ventiladora, donde se daban las pérdidas de fricción y rozamiento. Este es un gráfico de temperatura del motor y si ustedes pueden ver la parte más caliente está aquí en la parte frontal, asociada al eje del rotor o del motor. Y tenemos la parte más fría que está aquí en la parte trasera. ¿Por qué si aquí es más frío y aquí es más caliente? En la parte trasera estos motores tienen una ventiladora. Esta ventiladora no extrae el calor, ella no saca aire para atrás. Ella de hecho está enfriando, ella está enviando aire frío para este punto aquí. Entonces aquí es más frío y a medida que nos vamos acercando aquí tenemos mayores temperaturas. Y esta es la parte más caliente del motor. Entonces medimos la temperatura aquí y el motor que tenía menores temperaturas era el motor clase IE4. El motor de imanes permanentes presenta menores temperaturas. ¿Y la temperatura para qué es interesante? La temperatura es el enemigo del mantenimiento. Cuando usted tiene mayores temperaturas, la grasa en los rodamientos comienza a descomponerse, puede dañar el aislamiento de los motores que están asociados a una determinada temperatura y por lo tanto puede o quemarse o necesitar mantenimiento de una forma antes de la prevista. Hablemos ahora un poco de los armónicos de voltaje. Los armónicos son componentes de la frecuencia fundamental que pueden existir en la red y estos pueden ser o son producidos por cargas no lineales. ¿Dónde encontramos cargas no lineales? Las cargas no lineales están o se producen principalmente en las cargas electrónicas y estas han incrementado en los sistemas eléctricos de potencia porque tenemos una predominancia de cargas electrónicas. Ustedes se recuerdan antes en la casa, en sus casas, la lavadora o el televisor o la refrigeradora antes tenían unas perillas electrónicas, unas perillas, tac, 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 y ahora es todo electrónico. Entonces, esta electrónica de potencia me genera armónicos. Estos armónicos que son de corriente se disparcen y se encuentran con la impedancia del sistema y me genera armónicos de voltaje. Si el nivel de cortocircuito de mi sistema no es muy alto, entonces se pueden volver armónicos de voltaje y esparcirse por toda la red. Son más altos a nivel de distribución, pero estos tienen impactos negativos en los motores eléctricos. Los armónicos, que son componentes de la frecuencia fundamental, entonces si yo digo segundo armónico, es que él tiene una frecuencia de 120 Hz, tercero 180, cuarto 6 por 4, 24 y 5, 300 Hz. Y de esta forma van variando. Cuando hablamos de motores eléctricos, los armónicos son clasificados en armónicos de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Por qué positiva, negativa y cero? Porque aquí estamos hablando ya de un armónico que se va a traducir en una rotación en el campo magnético. Los armónicos más presentes en los motores eléctricos son el quinto y el séptimo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la electrónica de potencia a partir de los variadores o del soft starter, estos dispositivos me generan, por la actuación de los tristores, de los elementos electrónicos, quinto y séptimo armónico. El quinto armónico decíamos que es un armónico de secuencia negativa, lo vemos aquí, y el séptimo es un armónico de secuencia positiva. ¿Qué significa que sea de secuencia negativa? Que él me va a generar un campo magnético opuesto. Si el motor está girando para acá por la frecuencia fundamental a 60 Hz, cuando yo le meto el quinto armónico que es de secuencia negativa, él me genera un campo magnético en el otro lado y me produce una especie de frenado en el motor. Pero fíjense que el séptimo es de secuencia positiva, este me genera en el otro lado. ¿Qué pasa cuando yo junto o uno quinto y séptimo armónico? Uno va para acá, el otro va para allá, y entre los dos trabajando me genera vibración. Por eso muchos motores vibran. Es la influencia de los armónicos que tenemos por ahí. El tercer armónico, que es un armónico muy común en la red, no me produce impactos negativos en los motores eléctricos. Y esto se debe a que los motores están conectados en estrella, que no está aterrada, o en delta. Y en la delta realmente el armónico de tercera orden queda dentro de la delta, no me produce un impacto visible. Esto yo en mi época de curiosidad le metía 80 voltios de tercer armónico a un motor de 200 voltios y no producía ningún impacto. Esto es muy muy interesante, es teoría vista en la práctica. Y aquí tenemos el incremento en la corriente de los tres motores para cada uno de los armónicos. El tercer armónico es el gráfico en rojo. Aquí tenemos en morado el séptimo, el quinto en verde, el segundo armónico de secuencia negativa y una combinación de todas. Entonces, cuando yo tengo armónicos en mi sistema, estos me tienden a incrementar la corriente consumida. Si me incrementa la corriente, me incrementa la potencia. Si me incrementa la potencia, me incrementa el consumo. Si me incrementa el consumo, yo pago más energía
debido a los armónicos de voltaje, ¿sí? Vamos a ver qué más. Aquí tenemos una visualización de la elevación de la temperatura debido a los motores eléctricos. Cuando la corriente aumenta debido a los armónicos, también aumentan las pérdidas, porque las pérdidas eran R por I cuadrado, decíamos. Entonces, cuando estas pérdidas varían, la temperatura del motor va a variar. Entonces, esto también tiene unos impactos negativos. Miren que el motor pasa de 36 amperios, de 36 grados hasta casi 54 grados. Aumentó 20 grados la temperatura solo por la presencia de armónicos. Y ya en la forma visual tenemos una duda de Josué, no sé si la aclaramos ahora o lo tenemos hasta el final, los organizadores me dicen. Josué, si quisiera preguntar, no hay problema, ya que no me han respondido. ¿Me podría confirmar si me puede escuchar? Sí, le escucho bien, lo escucho bien. Solo tenía dudas acerca de cómo afectan los armónicos. Escuché una parte sobre del quinto armónico al tercero, pero me gustaría saber a qué se debe este efecto de de las consecuencias que traen estos armónicos a los motores. Y hasta qué armónicos llegan a afectar el funcionamiento. Ok, buena pregunta. Los armónicos, ellos tienen un efecto, tienen dos impactos negativos. Uno es que fíjense que del motor eléctrico yo lo que aprovecho es la potencia de salida, la rotación, la potencia mecánica que yo tengo en mi motor. El único o la única frecuencia que me da potencia real en el eje, la que se traduce en potencia mecánica, es la frecuencia de 60 Hz. Luego, si yo tengo 120, 180, 300 y cualquier armónico que se traduzca en una frecuencia, eso no me produce potencia mecánica, eso me produce pérdidas. Entonces, esos son los impactos. Estos es como que si usted en una tubería tuviese un poquito de arena y estuviese transportando agua, simplemente le reduce la capacidad de poder ejecutar más. De hecho, los armónicos le reducen el torque y la fuerza que el motor le puede entregar a la salida. Ese es uno de los impactos negativos. Sobre los armónicos, ¿cuáles son más o menos, cuáles tienen mayor o menor impacto? Aquí elegimos estos armónicos, segundo, tercero, quinto, séptimo y una combinación de todos porque en la literatura y hasta pudimos verificarlo, entre más pequeño es el armónico, segundo, cuarto, quinto, séptimo, mayor es el impacto negativo que tiene. Pero esto está asociado también con el porcentaje del armónico que nosotros tenemos. En una red que tiene cargas electrónicas específicas que me genera, por ejemplo, quinto y séptimo armónico, yo voy a tener una mayor contribución de estos armónicos. Entonces, entre más contenido armónico tenga de estos armónicos en específico, mayor va a ser el impacto negativo. Entonces, como respondiéndole, entre más pequeño el orden del armónico, más negativo es, y esto también depende del porcentaje de distorsión armónica, que es calculado a partir de la tasa de distorsión armónica individual. No sé si le aclaro su duda, Josué. Sí, gracias, ahora le entendí bastante. Solo una última pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir las amplitudes o cómo afecten estos armónicos a a la línea de tensión? ¿Cómo podemos disminuir los armónicos? Sí, cómo disminuirlos para que no afecten a la potencia de salida. Fíjese que es difícil porque usted aquí tiene una balanza. Si usted quiere controlar la velocidad para un proceso industrial, por ejemplo, el llenado de una botella, usted necesita variadores de velocidad para una banda transportadora. Y si usted necesita un variador, entonces automáticamente ya viene con el variador los armónicos. Es como cuando usted tiene una novia y hay una cosa que le gusta y hay otra que no le gusta, pero como la que le gusta pesa más que la que no le gusta, usted termina aceptándola. Entonces, cuando ya tenemos a gran escala armónicos que sí me pudieran impactar en el sistema, entonces se pueden utilizar filtros específicos para los armónicos presentes. Entonces, estos filtros lo que hacen es que me eliminan estos armónicos específicos, pero para eso usted tiene que hacer un análisis de calidad de la energía, colocar un analizador en el punto que quiere analizar, ver los armónicos presentes y a partir de esto, pues dimensiona un filtro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Listo, listo. Bueno, continuemos. No sé si tienen más dudas, preguntas, curiosidades.
Este es un gráfico que muestra la variación de la temperatura en la presencia de los armónicos. Entonces, aquí yo tengo el quinto armónico. Esta es una fotografía del motor sin armónicos y esta es otra fotografía del motor con armónicos. Si se fijan, hay una diferencia visible de la temperatura cuando tengo armónicos en la vista frontal y en la vista lateral también, ¿verdad? Tenemos aquí unos puntos más calientes o con temperaturas mayores cuando tengo la presencia de quinto armónico. Decíamos que entre menor el orden del armónico, mayor el impacto. Miren qué pasa cuando yo le pongo segundo armónico. Pasa de este punto de temperatura a este punto de temperatura en la vista frontal y de este punto de temperatura a este punto de temperatura en la vista lateral. Entonces los armónicos me producen mayores pérdidas, reducción de la eficiencia, factor de potencia, mayor consumo, mayores temperaturas y reducción de la vida útil del motor. Pudimos nosotros validar la temperatura del motor utilizando softwares electromagnéticos como el FEM, que es gratuito, y creamos aquí esta visualización de los flujos magnéticos que tenemos en los imanes y en el motor como tal, y también de la temperatura. Entonces, de esta forma creamos un modelo del motor y a partir del cual podemos, utilizando elementos finitos, a partir de este modelo nosotros pudimos determinar la temperatura del motor y también los campos magnéticos que tenemos dentro de él, ¿sí? Otro desequilibrio, y este sí es muy presente, dependiendo de las redes eléctricas, ¿verdad? Es el desequilibrio de voltajes. Ustedes escucharon del desequilibrio de voltajes. Aquí tenemos una placa, esto fue encontrado aquí en Honduras, un beneficio de café. 3 voltajes, 236, 228 y 218. Estos son los voltajes que la red me estaba proporcionando. El motor al que estaban alimentando con estos voltajes tenía esta placa, 220 voltios en la conexión delta, aquí, y se le estaba alimentando de A a B con 236, de B a C con 228 y de C a A con 218. Entonces se le estaba alimentando con un desbalance de voltaje. ¿Qué fue lo que hicimos? Definimos una serie de voltajes y la magnitud o el desequilibrio de voltaje está regido por la NEMA, y básicamente es la máxima desviación del voltaje con relación al voltaje promedio. Pues a varios motores, a los 3 motores que estamos analizando, le pusimos varios porcentajes de desequilibrio, desde un nivel más alto, como el que estaba aquí, 236, 228 y 218, 236, 228 y 218, hasta porcentajes menores. Y miramos cómo impactaba a la eficiencia de los motores eléctricos. La NEMA dice que cuando el motor está sometido a un desequilibrio mayor que 1%, tenemos que sobredimensionarlo para que no se nos queme, porque se nos puede quemar el motor. Por otro lado, la IEC y también la NEMA dicen que los motores son capaces de operar con tensiones superiores o inferiores a los de su placa en más o menos 10%. Entonces, ellos tienen un rango de operación de los voltajes a partir de los cuales ellos pueden operar. Y esto está permitido. Cuando yo les preguntaba a los fabricantes, oigan, en Honduras trabajamos con otros voltajes. Sí, no, pero la NEMA lo permite, la IEC lo permite. Y realmente sí lo permite. El motor puede operar porque tenemos muchos motores operando, pero esto tiene un impacto en la operación del motor. Aquí mostramos un gráfico interesante. Aquí tenemos podemos dividir este gráfico en 2 puntos. Este punto aquí, que estoy marcando con la manito, es el motor alimentado con voltajes equilibrados. Estos son, sin embargo, gráficos de corriente. Cuando yo al motor, después de estar con voltajes equilibrados, le desequilibrio un poquito los voltajes, miren que las corrientes se desequilibran. Y después yo le puse, aquí tenía 1% de desequilibrio. Después le puse 3 y las corrientes pasaron de aquí para acá. En el desequilibrio, unas corrientes suben, otras bajan, otras se mantienen. Y después le pusimos 4%. Y miren qué pasó. Un incremento de la corriente bastante alto. Entonces pasó de 2.3 a 3.5. ¿Qué impactos tiene esto? Entonces, si usted analiza el motor que tiene las 3 bobinas de las 3 fases, esta corriente está llevando 3 amperios y la otra 1.5. O sea que la que lleva 1.5 está feliz, tranquila, en aguas calmas, pero aquella está sudando la gota gorda, está con altas temperaturas. Cuando usted tiene altas temperaturas, las bobinas tienen un barniz y este comienza a desintegrarse, a ponerse aguadito, y hasta que por el calor se quita y tenemos un cortocircuito entre espiras y se me quemó el motor. Entonces, estas corrientes son perjudiciales y ocurren tanto para el sobrevoltaje cuanto para la subtensión, con altos y con bajos voltajes.
Algo interesante sobre el desbalance de voltaje es que fíjense que el desbalance de voltaje también me produce armónicos. Nosotros los medimos aquí. Entre más grado el porcentaje de desequilibrio del motor, tenemos unos mayores porcentajes de contenido armónico. En este caso pasó de 8 para 24 y en los otros motores pasó de 2 para 2. O sea que también incrementan contenido armónico el desbalance. Aquí tenemos variaciones de la temperatura del motor y del factor de potencia. El factor de potencia es inversamente proporcional a la magnitud de los voltajes. Si el voltaje baja, el factor de potencia aumenta. Pero también depende del porcentaje de carga del motor. Y aquí tenemos el impacto del desbalance de voltajes en los motores. Entonces, aquí yo tengo en la parte superior los motores sin desequilibrio. Acá está con 1%. 1% aquí. Aquí yo tengo 3% y aquí yo tengo 4% de desequilibrio. Entonces se fijan cómo aumenta la temperatura cuando también yo tengo sometido el motor a sobres temperaturas. Sobre DIF, CIF. Tanto para la subtensión en este lado como para la sobretensión. Entonces el desbalance de voltajes también se traduce en mayores temperaturas en los motores eléctricos. ¿Se habían preguntado ustedes de dónde salen los voltajes? Porque es que si yo voy a Colombia, yo encuentro otros voltajes, si voy a Brasil, encuentro otros voltajes, y si voy a Europa, encuentro otros voltajes y hasta otras frecuencias. El organismo que regula esto es la IEC. No lo regula, sino que ha definido esta tabla en la que dice cualquier sistema eléctrico en un rango de voltajes entre 100 y 1000 voltios podrá tener estos voltajes específicos de acuerdo con la frecuencia. Para 50 Hz, 230, 230, 400, 406, 90. Para 60 Hz, una frecuencia característica de Latinoamérica, tenemos un mayor rango de voltajes. 120, 208, 240, 230, 400, 277, 480. Ahí ustedes pueden ver qué voltaje tienen en sus países. Aquí en Honduras nosotros tenemos 120, 208. Podemos tener también algunos de estos otros. 480 lo tenemos. Entonces, cualquiera de estos voltajes pueden existir en cada uno de sus países. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un motor y en sus países ustedes no fabrican motores eléctricos, la placa que aparece en el motor o el motor fue construido para el voltaje del país en el que él fue construido. Entonces, por ejemplo, Brasil produce muchos motores eléctricos, está la VEGI allá, y en la placa de los motores VEGI son 220 voltios. Pero si usted se va aquí a Centroamérica, tenemos 208 y 240. Allá podemos tener en el sur 220 y 230. En Europa 230. O sea que el motor va a estar sometido a variación de voltaje constantemente, justamente por eso, porque los motores son importados. Nosotros analizamos cómo variaba el voltaje con las corrientes y todos los parámetros del motor con voltaje. Este gráfico aquí muestra la variación de la corriente con la carga. Si me estoy pasando con el tiempo, me dice, no sé si era hasta las 7 o era hasta las 5 o era hasta las 7:30, me confirma. Entonces, este es el gráfico de corriente para un PU. Un PU es el voltaje nominal para 1.5 y para 1.10, para 0.95 y para 0.90. ¿Qué muestra? A medida que baja el voltaje del motor, también baja la corriente. Aquí muestra la corriente del motor en vacío. Entonces, el voltaje tiene una influencia sobre la corriente de vacío del motor y también tiene una influencia sobre el torque. Entonces, un motor que tiene un menor voltaje me consume menos, pero también tiene un torque menor. O sea que si usted quisiese arrancar un motor con una carga muy, muy alta y le pone bajo voltaje, no va a conseguir arrancar con esta carga. Ese es como uno de los impactos negativos de la variación de los voltajes. ¿Qué más? Aquí tenemos la variación de la potencia activa, el contenido armónico y la eficiencia. Entonces, el bajo voltaje o la subtensión es más beneficiosa para la eficiencia y también lo es para el factor de potencia. Y la temperatura. Entonces, hicimos este análisis aquí que muestra la temperatura para los tres motores con 0.90 PU, o sea, un voltaje menor al nominal, con un PU, el voltaje nominal, y con 1.10 PU, o sea, un voltaje arriba del nominal. Entre más alto el voltaje del motor, más alta es la temperatura. Esto es un hecho para la mayoría de los disturbios. Entre más alto el voltaje, tengo mayores temperaturas porque tengo mayores pérdidas en el núcleo ferromagnético, podríamos decir, del motor, ¿sí?
Finalmente, y esto es un poco inmaduro, esta investigación está todavía en fase similar, en fase de análisis. Estamos creando un indicador. Ustedes han escuchado de la transformada de Fourier, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces aquí tenemos unos voltajes desequilibrados, fase A, fase B y fase C. Y en este caso lo que tenemos es que yo puedo pasar del dominio del tiempo a la frecuencia utilizando la transformada de Fourier y separar las señales de baja frecuencia y las de alta frecuencia. Fíjense que cuando el aislamiento del motor comienza a dañarse, y esto ocurre también en los transformadores, ocurren pequeñas descargas parciales, se le llaman como un rayito de un punto al otro. Y esto puede ser medido, de hecho se mide a partir de estos contenidos armónicos de los motores. Entonces nosotros estamos utilizando un concepto de telecomunicaciones, el Signal to Noise Relationship, que mide una relación entre como el nivel de ruido, pero nosotros lo estamos aplicando a los contactos o a los aislamientos de los motores. Y lo que hacemos es que medimos para un motor en un buen estado de salud este indicador, calculamos un indicador para cada porcentaje de carga y después lo comparamos con un motor que tenga un problema. Entonces probamos este impacto con un motor que estaba operando normal y después le desconectamos una de las fases. Entonces, cuando cae una de las fases, las otras fases incrementan la corriente, como lo pueden ver aquí. Y esto es visible también a partir del indicador. Antes en el estado de salud estábamos en este círculo exterior y cuando le perdimos la fase, miren que disminuyó. El estado de salud de él disminuyó. O sea que este motor se va degradando. Entre más bajo es el indicador, el motor está más cerca de quemarse, ¿sí? Lo hicimos también con la variación de voltaje y encontramos que si el voltaje aumenta o disminuye, también el estado de salud del motor va disminuyendo. Y lo probamos en un sistema real, en un sistema de bombeamiento, con motores que estaban operando a 1.10 pu con sobrevoltaje. Hicimos unas mediciones de corriente en un periodo de 10 días, calculamos el indicador en el laboratorio, luego lo hicimos para el motor en sitio y encontramos que sí, los equipos ya estaban mostrando una degradación. Estos resultados son un poco inmaduros. Los presentamos en una conferencia en Colombia el año pasado, en PEPCA. Fue muy aceptado y esperamos evolucionarlo de repente a un artículo de revista. Algunas publicaciones asociadas a esto, hemos publicado en diferentes países y continuamos publicando, asociado a motores eléctricos y a otras líneas de investigación. Y bueno, entonces las reflexiones finales, nuevas tecnologías como los motores de imanes permanentes, ahora ha surgido el motor de reluctancia síncrona, que es un motor realmente prometedor. Van entrando al mercado, pero el motor de jaula de ardilla es la tecnología más robusta, la mejor todavía desde mi punto de vista. Y esto en condiciones normales y también en condiciones no ideales como las características de Latinoamérica. Mostramos el índice de degradación ahora al final y los MEPS, que es algo que se puede introducir en más países de la región, principalmente en Centroamérica. En Honduras ya iniciamos y definimos una clase de eficiencia que va a entrar en vigor en el próximo año. Agradecimientos al CONESLAT y algunos otros organismos que financiaron todas estas investigaciones que les he mostrado. Y ahora sí, no sé si tienen dudas o preguntas. Tenemos este espacio, yo creo que tenemos tiempo. Christopher. Mi pregunta es cómo o qué teoría usa o programa matemático para saber cómo se mueve el flujo dentro de un motor. O cómo se okay. Varios programas, depende del tipo de disturbio que usted quiera analizar. Si quiere analizar el simple flujo, lo puede utilizar con softwares como el FEM, se lo voy a escribir aquí. El FEM es gratuito. Este analiza los campos magnéticos y otro que puede ser utilizado es el Elmer. Este sí es, creo que es pago, no sé si hay una versión demo. Y en este es mejor porque usted puede simular desequilibrio, variación de voltaje y analizar cómo impactan los campos magnéticos con estos disturbios. Entonces, estos son dos programas que pueden analizarse en esto. También se pueden hacer estudios con elementos finitos. De hecho, estos son elementos finitos, pero se puede modelar no solo motores, sino cualquier otro dispositivo. Entonces, estos dos son como los más utilizados, podría decir. Gracias. Listo. CRISPAT, ¿cuál es el balance óptimo entre eficiencia y costo en soluciones de calidad de la energía? Fíjense que esa es una buena pregunta. Hay una discusión. Nosotros mandamos un artículo hace 2 años y estábamos criticando eso y el editor de la revista nos dijo, tiene que tener cuidado cómo habla porque su muestra de motores es muy baja.
Entonces lo adecuamos de alguna forma y existe un consenso global de que estas nuevas tecnologías en la búsqueda de mayores eficiencias energéticas están sacrificando la calidad de la energía. Pero como no es un parámetro que se mide, o sea, no dice en la placa del motor, este motor me va a impactar en la calidad de la energía, entonces los fabricantes no se interesan, todavía no es un asunto de relevancia. Y esto va a depender de un estudio o de la región en la que usted esté. Como una sugerencia, si usted tiene una red eléctrica que no es tan robusta, donde tiene desequilibrio de voltaje, o usted sabe que tiene muchos armónicos o mucha variación de voltaje, váyase a la segura. Los motores de jaula de ardilla, los motores de inducción convencionales son los mejores. Solo busque que sean de alta eficiencia o de eficiencia premium o super premium. Ahora, si usted tiene buenas condiciones de calidad de la energía, sí puede sondear con nuevas tecnologías como los motores síncronos de reluctancia síncrona o los motores de imanes permanentes. Entonces, no hay como decir un balance, porque a usted no le van a cobrar por tampoco inyectar o tener una mala calidad de la energía, pero sí podría tener unos efectos, por ejemplo, a nivel industrial. Si usted tiene mucho contenido armónico en un armónico específico y de repente coloca un banco de capacitores que son muy comunes en las industrias, usted podría tener un problema de resonancia paralela y se le podrían quemar muchos elementos. Entonces, como no existe una respuesta única para eso, y si usted tiene mala calidad de la energía en su sistema eléctrico en su país, el motor de inducción convencional. Si no, si es buena la calidad, usted podría experimentar con nuevas tecnologías. ¿Alguna otra duda, preguntas, curiosidades? ¿Cómo se puede medir el impacto, medir y cuantificar el impacto económico de una mala calidad de la energía en una planta industrial? ¿Cómo lo puede medir? ¿Cómo puede medir el impacto económico de una mala calidad de la energía en una planta industrial? Lo puede medir a partir de varios indicadores. Uno de ellos es el factor de potencia. Cuando usted tiene sobrevoltajes o desbalance de voltajes, el factor de potencia de la empresa tiende a disminuir. Los armónicos también me producen una reducción del factor de potencia. Entonces, si usted tiene multas por reactivo y además de eso usted tiene armónicos o mala calidad de la energía, esto termina empeorando. Entonces, el factor de potencia de la empresa es un indicador de la mala calidad de la energía. ¿Qué otro? Usted está consumiendo mucho más de lo que debería de consumir. Usted ve que el motor, realmente lo que dice en la placa comparado con lo que usted está entregando allá es muy, muy diferente. Con base en la eficiencia, usted puede decir, no, es que este motor está con una muy mala calidad de energía. Y ahí puede hacer algunas acciones, como intentar equilibrar las fases a nivel de la empresa. En algunos países existe el esquema de compensaciones. Si la concesionaria a usted le entrega una mala calidad de la energía, usted puede recibir un beneficio económico, una compensación por causa de eso. Entonces, es un poco difícil cuantificar el impacto, pero el factor de potencia podría ser uno, o el incremento en el consumo podría ser otro. Sí. Dudas, preguntas, curiosidades. Sí, yo tengo una consulta, una pregunta. ¿Qué recomendaciones daría para aquellas empresas o organizaciones que quisieran empezar a utilizar este tipo de tecnología para, pues, ahorrar costos o cosas así? Pues fíjense que habría que ver, si tiene motores que no son tan eficientes, por ejemplo, una empresa que tiene grandes motores y que no los tiene, o solo los tiene con soft starter, con arrancador suave que le dicen, una gran medida de eficiencia energética sería sustituir estos arrancadores suaves por variadores de velocidad. El consumo se les puede reducir en un 40%, solo y con la instalación del variador de velocidad. La otra puede ser la sustitución de los equipos no eficientes, y esto tiene que pasar por un análisis económica. Entonces tiene que ver qué motores tiene, si son eficientes o no, cuántas horas operan en el año. El número de horas que operan en el año es lo que termina definiendo si es viable o no financieramente. Y a partir de esto ya crear un plan de sustitución de los motores que operan más y los que son específicamente más ineficientes. Luego, si se quisiera como llevar esto más adelante, se podría crear una política de eficiencia energética en la que las empresas estén obligadas en nuevas compras a considerar requisitos mínimos de eficiencia. Con eso estamos hablando de motores más eficientes.
Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer al... Tenemos otro aquí. Los voltajes pico transitorios tienen efectos negativos en la eficiencia del motor y su tiempo de vida útil. Depende de la magnitud de estos voltajes. Tenemos varios disturbios dentro de la calidad de la energía y estos disturbios pueden ser causados por diferentes motivos. Por ejemplo, la entrada de bancos de capacitores me produce un pico oscilatorio dentro de la forma de onda. Si estos valores no fueran muy altos, no tendrían un impacto, pero así como en los transformadores, los motores también tienen un nivel asociado, el Basic Isolation Level, que le dicen, o el nivel básico de aislamiento, y podría tener un impacto, un pico en estas características, pero depende del tiempo y de la magnitud del pico. Sí. Dudas de nada, Cris. Dudas, preguntas, curiosidades. No sé si solo para mí, pero no le estamos escuchando nada, Gabriel. Sí, Gabriela, se está cortando todo su habla, no la estamos escuchando. Hola, hola. Mientras Gabriela, sí se le fue un poquito la señal ahí. Mientras ahí Gabriela arregla su conexión, solo quiero darte muchas gracias ahí por la charla. La verdad es que fue bastante interesante. Para mí en lo particular son temas que no suelo ver como bastante, pero ya con verlo acá por este medio está bastante interesante. Te damos muchas gracias por el tiempo y por brindarnos ahí tu valioso conocimiento para que todos podamos aprender. Así que muchas gracias por eso. Te felicito por ello y gracias ahí por tu tiempo. Excelente, no, gracias a ustedes por la invitación y pues les deseo muchos éxitos en el resto de la conferencia. Sí, antes de finalizar, no sé si alguien más tenga alguna duda o similar. Dudas, preguntas. Solo quería preguntar si podríamos encontrar parte de su investigación en algún lugar. Sí, deje ver si puede aparecer aquí. Creo que me pueden buscar en ResearchGate. ResearchGate es una plataforma de... ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿No? Sí, se puede ver. Entonces, colocan ResearchGate Jonathan Muñoz Tábora y aquí aparecen algunas publicaciones. Estoy ahorita, este año no he publicado mucho de motores, estoy más con el área de potencia, inteligencia computacional, microredes, vehículos eléctricos, pero voy a colocar el link de mi perfil aquí para que puedan acceder si tuvieran curiosidad y pues cualquier duda que pudieran tener sobre eso, pues ya saben que estoy a la orden. Excelente. Entonces, pues, si dado caso no hay alguna otra pregunta que alguien más quisiera hacer, entonces podemos dar por concluido dicha charla. Así que, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Jonathan. Muchas gracias, saludos, nos vemos. Feliz tarde.